Ya, entonces, ahora sí, ahora que empezamos a grabar, ya, vamos a resolver el problema H. Se va a fabricar un cucurucho en forma de cono que debe contener 64 centímetros cúbicos de helado. Hay la altura y el radio que minimiza la cantidad de material. Ya, entonces, vamos a tener nosotros el cucurucho. Vamos a tener nosotros el cucurucho. Que el cucurucho es como el cono de helado, ¿cierto? Entonces, supongamos que este va a ser nuestro cono. Este va a ser nuestro cono. Y ahí el cono va a tener un radio y va a tener una altura, ¿cierto? Y aparte me dicen que tiene que ser de un volumen fijo. Y el volumen del cono sabemos que es un tercio de pi r cuadrado h, ¿cierto? Esas formulitas hay que sabérselas, ¿ya? Aparte, tenemos que el volumen tiene que ser de 64 centímetros cúbicos. Entonces, con esta información nosotros podemos hacer una relación entre entre el radio y la altura. ¿Ya? Entonces tú sabes que 64 tiene que ser un tercio pi r cuadrado h. ¿Ya? Y podemos despejar el h. Y al despejar el h, tú vas a tener 64 por 3, 1, 192, dividido en pi r cuadrado. ¿Ya? Con esta altura, dependiendo del radio, el volumen siempre va a ser de 64 centímetros cúbicos. Entonces a mí lo que me están pidiendo es minimizar el área. Entonces tenemos que encontrar cuál es el área del cono. Y el área del cono sería solamente el área lateral, ¿cierto? Porque los cucuruchos no tienen tapa. Así que sería solo el área lateral. Y el área lateral del cono, si ustedes se recuerdan, es pi r g, ¿cierto? Donde G es la generatriz, esta medida. Esa medida. Y esta medida G nosotros la podemos calcular con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Lo podemos encontrar con el teorema de Pitágoras. Entonces, sabemos aquí de esta relación que r cuadrado más h cuadrado es g cuadrado. ¿Cierto? Sacando raíz, tenemos que g es la raíz de r cuadrado más h cuadrado. Y aquí se puede complicar un poco el tema de los cálculos, los números, porque no nos van a quedar números bonitos. Ya eso puede pasar también. Porque ahora el g, si yo lo reemplazo así tal cual como está, me va a quedar dependiendo del radio y de la altura. Y nosotros no queremos eso, ¿cierto? Queremos que nos quede dependiendo solamente de una variable. Entonces, para eso nos daban esta otra información para poder transformar una variable en la otra. ¿Ya? Y aquí tenemos despejado el h, pero puede ser que sea más fácil despejar el r, porque así aprovechamos que el r está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto está correcto, yo puedo reemplazar y seguir con el trabajo, pero por lo que veo, despejar el r cuadrado es más fácil, porque aquí ya está despejado el r. Aunque aquí tendría que sacar raíz otra vez para poder transformar el r en h. Así que no, Sí, está bien, dejémoslo así. ¿Sí? Dígame. porque había que sacar el área lateral. Porque el problema nos decía, déjame compartir pantalla otra vez, el problema nos decía, se va a fabricar un cucurucho en forma de cono que debe contener 64 centímetros cúbicos de helado. Dice, hay la altura y el radio que minimice la cantidad de material. Entonces, cuando nosotros nos dicen cantidad de material, es porque nos están hablando del material del cucurucho, ¿ya? Y el material del cucurucho sería el área. ¿Cuántos cucuruchos está usando tú para hacer el cono? O sea, el área. Por Ya, eso nos están gracias. pidiendo el área. ¿Ya? A ver, vamos. Voy a dejar fijo el video. No he dejado fijo el video. Ahora sí va a aparecer en grande en el video. Ya. Entonces, estábamos diciendo que podemos despejar o el R o el H, pero en vista de todos los cálculos que tenemos que hacer, va a ser más fácil despejar el H. ¿Ya?
Entonces reemplazamos el h por la expresión que nos quede y nos va a quedar un enredo aquí de letras y números, pero esperemos que podamos encontrarle un poco de sentido. Ya, entonces lo vamos a hacer aquí. El g va a ser igual a la raíz de r cuadrado más h cuadrado, que es este número al cuadrado. Ya, no nos vamos a detener en calcular 192 al cuadrado, pero sí va a ser pi cuadrado por r a la cuarta. ¿Ya? Espero que se logre ver bien ahí el r a la cuarta. Entonces, ahí, si tú sigues trabajando un poco más, puedes sumar las fracciones. Y al sumar las fracciones va a tener r a la sexta más 192 cuadrado. Y el pi cuadrado r a la cuarta puede salir de la raíz. ¿Cierto? Te va a quedar pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo la expresión que me da el g. Para que el volumen sea fijo de 64 centímetros cúbicos. Entonces el área sería pi r por el g, que es la raíz de r a la sexta más 192 cuadrado sobre pi r cuadrado. Y aquí nos damos cuenta que se puede simplificar hartas cosas, ¿cierto? Se puede simplificar un pi y se puede simplificar un r. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te está quedando? Vamos a borrar un poquito. Vamos a borrar un poquito. Ya el tema del volumen ya lo tenemos. Vamos a dejar fijo aquí que el h era 192 sobre pi r cuadrado, que lo vamos a necesitar después. Pero aquí tenemos la formulita del área finalmente. El área entonces va a ser la raíz de r a la sexta más 192 cuadrado dividido por r. Dividido por r. ¿Ya? Entonces ahora esta es la expresión del área. Con esta expresión del área el volumen siempre va a ser de 64. Y quiero saber entonces cómo yo puedo minimizar el área. Porque esto va a ser más grande, más chico, dependiendo del valor del R. Entonces vamos a nosotros a derivar. Y al derivar sacamos los puntos críticos, y esos puntos críticos van a ser los candidatos a máximo o mínimo. Ya. Y para derivar tengo que ver qué es lo que yo tengo aquí. Tengo primero un cociente, ¿cierto? Tengo el cociente, tengo que derivar el cociente. Y tengo acá arriba una raíz, tengo que derivar la raíz. Ese es un paso. O el otro es meter el r dentro de la raíz. Ahí puede que se nos simplifique un poco los cálculos. Y el r entraría como r cuadrado dentro de la raíz, ¿cierto? Recordando las propiedades de las raíces. Si yo quiero meter un número dentro de la raíz, este tendría que entrar como poniéndose la etiqueta de la raíz. ¿Ya? Ahí recordamos las propiedades de las raíces. Entonces tú tendrías aquí un r a la sexta dividido en r cuadrado, o sea, te va a quedar un r a la cuarta. Simplificamos ahí un poquito el cálculo. R a la cuarta más 192 cuadrado sobre r cuadrado. ¿Ya? Ahí parece ser un poquito más sencillo calcular la derivada. Ya, calculamos la derivada. Para calcular la derivada tenemos que ir como pelando la cebolla desde afuera hacia adentro. Primero tengo una raíz. Y la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que está ahí. R a la cuarta más 192 cuadrado sobre r cuadrado. Por, esto va a ser multiplicado por la derivada de lo que está aquí dentro. La derivada del r a la cuarta sería 4r al cubo, esto más la derivada de esto que está aquí. La derivada de esta segunda parte sería el 192 cuadrado, que me va a quedar como constante. Y la derivada de 1 sobre r cuadrado es menos 2 dividido en r cubo. Ya, ahí tenemos la derivada.
¿De dónde sale ese menos? Del derivar el 1 sobre r cubo. Entonces lo vamos a escribir aquí así, de esta forma. Eso es lo que queremos derivar, ¿cierto? Pero ese lo puedo escribir como exponente negativo. Entonces la derivada sería el exponente que sale, y al exponente se le resta 1, menos 3. De ahí entonces me queda el menos 2 sobre x cubo. ¿Ya? Entonces la derivada de eso sería menos 2 sobre r cubo y la constante que me queda multiplicando. Ya, nos estamos acercando, nos estamos acercando. Porque ahora tenemos que esta derivada igualarla a 0 y calcular sus puntos críticos. ¿Ya? Y al igualar a 0 nos damos cuenta que el 2 nunca va a ser 0, lo podemos simplificar como multiplicando por 2. Esta expresión tampoco nunca va a ser 0 porque suma de números positivos. La suma de números positivos nunca va a ser 0, así que eso también lo vamos a cancelar y entonces trabajaremos solamente con esta expresión de aquí. Entonces vamos a borrar. Sale un poco largo el ejercicio, pero el de la prueba no es tan, o sea, el del taller no es tan largo. Entonces tenemos que resolver esta ecuación sobre r al cubo igual a 0. Ya. Tratamos de despejar el r, ¿cierto? Diciendo 2 por 192 cuadrados sobre r cubo. Pasando esto sumando, ¿cierto? El r cubo pasa aquí multiplicando, el 4 puede pasar dividiendo. Así que tendría r elevado a 9. Mentira. R elevado a 6 igual a 2 por 192 cuadrados dividido en 4. Ya, y estos cálculos numéricos no los vamos a hacer nosotros, ¿ya? Eso lo podemos dejar expresado solamente. Quizás el 4 podría ser 2 elevado a 2 y hacer esa división. Tendríamos que es 192 dividido en 2 sería 996 al cuadrado, pero no es mucho más lo que podríamos hacer, ¿ya? Entonces el radio me va a quedar la raíz sexta de 2 por 96 cuadrado. Ya, y ahí está. Ese es el único punto crítico que pudimos encontrar, ¿cierto? Aquí lo tenemos que sacar el más menos, pero como el radio tiene que ser positivo, solamente decimos que es positivo, ¿ya? Así que ahí está calculado el radio y la altura entonces tendría que reemplazar el radio. Obviamente no les puedo pedir que calculen eso menos a mano, ¿ya? Perderíamos mucho tiempo de la evaluación, pero sí dejarlo expresado. Entonces el h sería 192 sobre pi r cuadrado. R cuadrado se dividiría en 2 el índice de la raíz. Así que con eso basta. Si el radio mide eso y la altura mide eso, se ocupa el menos material posible. Se ocupa el menos material posible para hacer un cucurucho de volumen 64 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la única diferencia que tiene con el problema del taller? Es que el taller le pone precio. ¿Ya? Y al ponerle precio, lo único que cambia es la fórmula de lo que tú quieres optimizar. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con esta parte? Obviamente, de aquí para abajo, eso es algebraico, ¿ya? Resolver el R específico no va a tener tanto puntaje como el que ustedes deriven bien la expresión, ¿ya? Esto es lo que va a tener más puntaje más que la respuesta correcta. Obviamente, si ustedes llegan a la respuesta correcta, van a tener puntaje completo, pero el tema de la derivada es lo que a mí más me importa, que ustedes puedan derivar. ¿Ya? Esta información que da en el ejercicio del taller, ese que dice que es sin tapa, eso no afecta, ¿cierto? O sea, lo único que afecta es cuál es el área, ¿ya? Porque aquí el área que nosotros calculamos fue solamente el área lateral, ¿cierto? Sin esta tapa. Pero si hubiese sido el cucurucho con tapa, habría que sumarle ese pi r cuadrado.
¿Ya? Ah, ya. El cilindro que me dicen en el problema es un cilindro sin tapa, pero sí tiene la parte de abajo, sí tiene fondo. Es solamente la de arriba la que no está, pero esta sí está. Sin tapa, pero sí el de abajo. Entonces tu volumen o tu área sería el área lateral, pi r cuadrado h, más un área basal, ¿cierto? No las dos, más pi r cuadrado. ¿Ya? Más pi r cuadrado. Pero como te explicaba, la fórmula del área no es lo que me están preguntando, sino que me están preguntando por el coste, ¿cierto? Entonces podría ser algo así. Imaginamos que en el problema nos preguntan ahora por el cono. Y ahora sí es con tapa. Ahora sí es con tapa. Entonces, por ejemplo, en el problema, no, ¿se escucha o no? ¿Se escucha? Ya. Entonces, imagínate que ahora el problema me dice que ahora sí es con tapa y que el coste por metro cuadrado del área lateral, es de 3.000 pesos, por suponer algo, ¿ya? Y el metro cuadrado de la tapa es de 2.000 pesos, ¿ya? Aquí puede ser que el área lateral sea un poco más cara por el tema de la forma que le tienen que dar, sea un poquito más costoso que cortar un círculo, que sería la tapa, ¿ya? Entonces la fórmula del coste, dependiendo de algún valor, va a ser, claro, el área lateral por los 3.000 pesos, ¿ya? Y el área de la tapa por los 2.000 pesos, ¿ya? Y es eso lo que tú tienes que derivar y calcular el máximo o mínimo, ¿ya? Entonces, claro, aquí me está dependiendo de dos variables, entonces tengo que dejar una en función de la otra y dependiendo de la información del problema, voy a poder hacer eso, ¿ya? Ahí está el problema. Por metro cuadrado de área lateral, por metro cuadrado de tapa. Entonces, claro, la fórmula del área a mí me da cuántos metros cuadrados tiene, entonces lo tengo que multiplicar por 3.000 para ver cuánto es el coste. Y lo mismo con el, con el área de la tapa. Ya el área de la tapa es pi r cuadrado y por 2.000 por cada metro cuadrado que me cueste. ¿Sí? ¿Queda clarito, no? Más o menos. Porque no es en sí el área lo que me están pidiendo minimizar, ¿no es cierto? Sino el coste, que es lo que aparece ahí. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Se va entendiendo? Ya, a ver, veamos otro problema. Voy a dejar de grabar hasta que... Ya. Entonces, para ir recapitulando, teníamos que optimizar la superficie de luz que entra por esta ventana, suponiendo que el perímetro tiene que ser de 5 metros. Entonces anotamos aquí la fórmula del área, que sería la fórmula del rectángulo, base por altura, más la mitad del círculo que está aquí arriba. ¿Ya? Y calculamos recién el perímetro, que son 5 metros, sería todos los contornos. X más 2y más x más la mitad del círculo, ¿cierto? Esta parte no cuenta como parte del perímetro porque no es parte del contorno, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la relación aquí y dejar una variable en función de la otra. Podríamos ver en el problema que hace más fácil despejar la x y dejar la x en función de y, porque si yo despejo la y, aquí tendría que elevar a 2 y me quedaría un cuadrado de binomio y quizás sea más complicado despejar la y que despejar la x. ¿Ya? Entonces vamos a despejar la x. 2x más 2y más
pi por i tiene que ser igual a 5. Y vamos a despejar el x. Y el x despejado sería entonces 5 menos 2i menos pi i dividido en 2. ¿Sí? Sí, por ahí va. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el área va a quedar en una sola variable. El x que vale 5 menos 2i menos pi i dividido por 2i más pi i cuadrado partido por 2. Ay, mira, salimos ganando porque además se simplifica un 2 por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que derivar del área? Sería 5i menos 2i cuadrado menos pi i cuadrado más pi i cuadrado sobre 2. Esta es la fórmula del área y esto es lo que me están pidiendo a mí que sea lo más grande posible. Lo más grande posible. Así que vamos a derivar. Vamos a derivar y vamos a ver cuál es ese máximo. ¿Ya? Entonces preparémonos para derivar. Entonces la derivada, así cierto, porque esta era como el tilde del área. Ya, ahí está la derivada. Tengo pura suma, ¿cierto? No tengo nada complicado aquí que derivar. Así que la derivada sería 5, ¿cierto? La derivada del i es 1 menos 4i menos 2pi i más 2pi i sobre 2. Ah, pero aquí el 2 con el 2 se simplifica, así que solamente nos queda pi por i. Ah, y podemos simplificar más todavía. 5 menos 4i menos pi por i. ¿Ya? Y para encontrar los puntos críticos, entonces la derivada la igualamos a 0. Esta expresión de la derivada la igualamos a 0 y eso nos va a dar un punto crítico. Despejando el i, tendríamos, factorizamos el i por menos i, tendríamos 4 más pi, y eso sería igual a menos 5. Por lo tanto, el i valdría 5 sobre 4 más pi. 5 sobre 4 más pi. ¿Ya? Y como es el único punto crítico, asumimos nosotros que ese va a ser el punto máximo. ¿Ya? Ahora, si me quiero asegurar bien si es o no punto máximo o mínimo, tendríamos que ver cuánto es esto aproximadamente y evaluar la derivada a la izquierda y a la derecha de este valor de i y ver si es que cambia de negativo a positivo. Pero no es necesario. Yo con encontrar este punto crítico, como es el único, vamos a asumir que ese es el punto máximo. ¿Ya? Pero encontramos el valor de i. Ahora necesitamos encontrar el valor del x. Y el x era todo lo que estaba aquí. Entonces el valor de x es, reemplazamos aquí por el i. Tendría que ser 5 menos i, 5 sobre 4 más pi. Factorizamos por el menos i, así que aquí dentro me quedaría un 2 más pi. Todo eso dividido por 2. Ya. Aquí, nuevamente, al igual que en el ejercicio anterior, no les pido que ustedes calculen numéricamente cuánto vale eso. ¿Ya? Puede que en algún ejercicio nos queden números más o menos feitos, entre comillas, como lo que nos dio aquí, pero esta es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Este es el valor de i y el valor de x que hace que entre más luz por esta ventanita, asumiendo un perímetro de 5 metros. ¿Ya? Ahora quizás la pregunta sea, ¿y cuál es esa área? ¿Cuál es esa área? Entonces ahí yo tendría que reemplazar el valor de y y el valor de x acá. ¿Ya? Pero no sé si pedirle eso aquí con estos números tan feos y tan difíciles de calcular. Así que hasta aquí ya está listo. Hasta ahí, yo ya me doy dado por resuelto el problema. ¿Ya? Entonces todos estos problemas siguen el mismo cuento.
encuentras tú tu función a maximizar, en este caso era el área, te das cuenta que depende de dos variables. Entonces tú tienes que encontrar cuál es la relación entre esas dos variables, y aquí era por el perímetro. El perímetro nos daba la relación entre las dos variables, despejamos una, tengo que ver cuál es la que más me conviene despejar. En este caso nos convenía despejar la x. Ya despejamos la x y nos dio esta formulita. Simplifica lo que puedes simplificar y después derivas. Derivas igual a 0 para poder encontrar los puntos críticos y calculas cuál es ese punto crítico. Como esto estaba en dos variables, tengo que ver cuánto valía la otra. De esta a la otra. ¿Ya? Así es como se resuelven los problemas de optimización. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alcanzamos a hacer uno más? Profe, disculpe, Sí. ¿podría ser así como un ejemplo parecido al que aparecía en el taller? Sí. Aquí tenía uno que es parecido al del taller. Aquí está, a ver. Se desea construir un estanque de acero con la forma de un cilindro circular recto y semiesferas en los extremos para almacenar gas propano. El costo por pie cuadrado, mira, aquí está por pie, podría haber sido metro. El costo por pie cuadrado de los extremos es el doble de la parte cilíndrica. ¿Qué dimensiones minimizan el costo si la capacidad deseada es de 10 pie al cubo, 10 pie cubos? Ya, entonces tenemos que imaginarnos cómo es el estanque. Es un estanque circular y tiene dos semisferas en los costados. ¿Ya? Es como una capsulita. Y el costo por pie cuadrado de los extremos, o sea, de la semisfera, es el doble de la parte cilíndrica. ¿Qué dimensiones minimizan el costo? Quiero yo disminuir el costo. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo aquí en la pizarra. No nos dan un valor específico del costo, pero sí nos dan una relación. ¿Ya? Entonces, por lo que yo me imagino, sería algo más o menos así el estanque. Algo así, ¿cierto? No sé si ustedes se lo imaginan igual. Algo así. ¿Sí? Algo así el estanque. Que tiene un cilindro y dos semiesferas a los costados. ¿Ya? Entonces aquí podemos sacar algunas medidas ya. Por lo general a este se le llama H, aunque ya no tendría sentido que fue la altura, pero dejémoslo como H igual. Y tenemos los radios. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto sería el volumen que abarca aquí todo el estanque? Sería el volumen del cilindro, pi r cuadrado por h, más las dos semiesferas. O sea, la esfera completa finalmente. ¿Cierto? Recordamos el volumen de la esfera. 4 tercios pi r cubo. ¿Ya? Esto a mí me lo dan para poder encontrar la relación entre las variables, porque aquí me dicen que el volumen es igual a 10. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que despejar una variable en función de la otra. ¿Ya? Pero lo que me están pidiendo minimizar a mí es el costo. El costo. ¿Y cuál va a ser el costo? Me decían que el costo de la parte esférica, este costo va a ser el doble de lo que cuesta cada metro cuadrado de la parte cilíndrica. Entonces, si la parte cilíndrica cuesta un K, la parte esférica costaría 2K. ¿Ya? Entonces ahora tengo que verlo con el área. El área de la parte cilíndrica es pi 2pi RH, ¿cierto? 2pi RH es el área de la parte cilíndrica. Y esto es por pie cuadrado. Entonces el costo sería la fórmula del área por el costo, que es K. ¿Ya? Más el área de la parte esférica.
Y el área de la parte esférica, si no mal recuerdo, es 4pi r cuadrado, la fórmula del área de la esfera, por el coste, que sería 2k. ¿Ya? Entonces aquí tú te das cuenta que tienes que minimizar un costo, que es este, pero que está en dos variables, el r y el h. ¿Ya? El k no cuenta como variable porque es el costo, no importa mucho el costo en este caso, sino que es solamente para ver, para dejarlo fijo. Podría ser 1000, 5000, no va a afectar en el resultado final. ¿Ya? Solamente que este cuesta la mitad de lo que cuesta la parte esférica. ¿Ya? Entonces despejamos una variable aquí para poder reemplazarla aquí. Ya podríamos despejar el h, sería más fácil despejar el h, ¿cierto? Y veamos qué es lo que nos queda. Despejamos entonces, tenemos pi r cuadrado h igual a 10 menos 4 tercios pi r cubo. Por lo tanto, el h sería 10 menos 4 tercios pi r cubo dividido en pi r cuadrado. Ahí entonces yo tengo la formulita de la altura para que el volumen siempre sea de 10 pies cuadrados, 10 pies cubos. ¿Ya? Entonces ahora despejamos aquí en la función del costo, tendríamos 2pi r por h, que es toda esta expresión de aquí, 10 menos 4 tercios pi r cuadrado sobre pi r cuadrado. Más, aquí me faltó por el precio, más, y aquí podemos dejarlo como 8pi r cuadrado acá. Simplificamos un poco, el pi con el pi se va un r con el r cuadrado, y tendrías que esto es el r, podríamos distribuirlo, serían 20 sobre r, menos 8 tercios pi r. Todo eso por k. Ahí se nos simplificó harto, ¿cierto? Se simplificó harto el tema. ¿Ya? Este r que estaba dividiendo a ambos dos, lo puedo dejar dividiendo a ambos dos. 10 sobre r, pues está multiplicado por 2. 4 tercios de pi r cuadrado dividido por r, te va a quedar solamente un r. Así que ahí queda harto más simplificado. Entonces ahora vendría a sacar la derivada para poder encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Y la derivada sería, dejemos todo multiplicando por k. Así nos ahorramos un pasito. Todo esto multiplicado por k. Ya, la derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado. Y tengo el 20k que me queda como constante. Menos la derivada de r es 1 por toda esta constante. 8 tercios de pi por k. Más la derivada de r cuadrado que es 2r. Entonces tendría 16 pi k por r. ¿Ya? Y por último, tengo que igualar esta derivada a 0 para poder encontrar los puntos críticos. Resolver la ecuación que te quede y eso te va a dar el valor de r que minimiza el costo. ¿Ya? De aquí para adelante, como le explicaba en el ejercicio anterior, no va a tener tanto puntaje como llegar hasta aquí. Ya lo importante es que tú sepas lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer es calcular la derivada para poder encontrar los puntos críticos. Ya. Entonces, lo importante del ejercicio estaba aquí. Estaba aquí. Entender el problema, hacer un diagrama si es necesario, encontrar cuál es la fórmula del costo, que en este caso es esta la formulita del costo. Como te quedan dos variables, tienes que encontrar cuál es la relación entre las dos variables. En este caso, aquí estaba la relación entre las dos variables, despejo una o la otra, dependiendo de qué es lo que más me conviene. En este caso dijimos que lo que más convenía era despejar el h, porque si despejo el r, tendría que después elevarlo a 2 y me va a quedar una expresión más grande de lo que ya me quedó. ¿Ya? Entonces despejamos el h,
Aquí esta expresión, la reemplazamos en la fórmula del costo, y ahora sí nos quedó una formulita de una sola variable. Derivamos, igualamos a 0 para poder calcular cuáles son esos puntos críticos. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? Silencio. No, profe. ¿Se entendió bien el tema de los problemas del costo? ¿De cómo minimizar el costo? Era bastante similar al problema del taller. De hecho, incluso creo que este es un poquito más complicado que está en el taller. Sí, se entendió, profe. Ya. Y es similar, pero no tan... Claro, Solamente cambiar la variable de las semíferas. claro, así es. Es bastante similar. Ya. Si no hay más consultas, entonces, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Yo voy a subir después este video al campus para que no tengamos problemas. Obviamente aparezco yo nomás aquí y mi pizarrita. Ya. ¿No hay más consultas? Lo dejamos hasta aquí entonces. Lo dejamos hasta aquí. Ya. Muy bien, chiquillos. Entonces espero los talleres a más tardar mañana a las 11. ¿Ya? Así lo podemos revisar también en la clase y ustedes mismos se van a dar cuenta si es que cometieron algún error. ¿Ya? Vale, profe. Muy Gracias. bien. Nos vemos mañana, chiquillos. Adiós. Chao. Jorge, acabo de leer tu chat. Sí. Mira, te voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Te refieres al primero, ¿cierto? Al 1A. Claro, aquí no debería ser un Z, pero era un X. Era un X. Derivar respecto a X. Sí. Se ve que deriva respecto a X. Ya. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí.